Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Los versículos 41 hasta el 43. Éxodo capítulo 28, los versículos 41 hasta el 43. Dice así la palabra del Señor. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Padre, te alabo y bendigo tu nombre y te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en esta mañana ministrando tu palabra. Queremos, Señor, que esta palabra traiga bendición, edificación, transformación a nuestras vidas. Gracias te damos. Amén, amén. A su nombre. Puede tomar su asiento. Es interesante observar que en el Antiguo Testamento, cuando Dios comienza a instruir a Moisés para que se pueda elaborar una estructura organizativa dentro del templo, Dios establece leyes muy interesantes, que de ellas podemos extraer grandes verdades. Y una de esas verdades era de dónde salían los sacerdotes para ministrarle al pueblo, para enseñarle al pueblo. Bueno, usted lo sabe, venían de la descendencia de Aarón. Ellos venían de esa descendencia. Dios estableció ese principio. Pero hay algo que me llama bastante la atención, que además de las responsabilidades que los sacerdotes tenían que saber, el proceso para que ellos lleguen hasta el altar era sorprendente. Era muy sorprendente. Hoy para nosotros a veces subirnos al altar es como un lugar de exhibicionismo. A veces queremos estar en el altar para que la gente nos vea. Pero el altar es tipo de sacrificio. El altar es tipo de sacrificio. Solamente los altares se sacrificaban. No había otro lugar. Era el altar. Y esto me llama poderosamente la atención. Y yo quisiera tomar varios principios para aplicarlos luego. La Biblia enseña en Deuteronomio capítulo 28, los primeros versículos, las responsabilidades que iba a asumir el sacerdote. Déjeme decirle en breve varias cosas. Primero, tenía la responsabilidad de que la ley se cumpla y enseñarla. Él era el hombre responsable de que la ley, el pueblo la cumpla la ley y enseñar la ley. Ayer nos tocó el seminario de liderazgo y comenzamos a enseñar leyes internas de la organización. Y comenzamos a desmenuzarlas una por una. La gente decía, hermano, eso no hemos sabido nosotros. Así es, no se sabe, por eso se está enseñando al liderazgo. No hemos sabido, pastor. Imagínese usted, no hemos sabido. Cuando hay desconocimiento, no puede haber sentencia. Tiene que haber conocimiento. Y el Señor dice en su palabra, Deuteronomio capítulo 31, los versículos 11 al 13, y usted podrá observar ahí que una de las responsabilidades del sacerdote era enseñar la ley y cuidar que se obedezca. ¿Por qué? Porque él estaba consciente que esas leyes no habían sido hechas por un grupo de intelectuales de la época, sino venían de parte de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ellos estaban bien convencidos de esa realidad.
Segundo, eran mediadores entre Dios y el pueblo. Ellos mediaban delante de la presencia de Dios por los pecados del pueblo. Ellos ponían las necesidades del pueblo ante la presencia de Dios. Levítico capítulo 1, versículo 4. Levítico capítulo 4, versículo 20. No lo leo por tiempo. Pero había otra responsabilidad: discernir la voluntad de Dios y darla a conocer al pueblo. Habían ocasiones que las cosas estaban claras, pero habían ocasiones que necesitaban dirección para tomar decisiones. Dirección para ir a hacer lo que Dios manda o ir a hacer lo que los líderes decían, pero necesitaban dirección. Estas y otras responsabilidades, sin duda alguna, tenían los sacerdotes de aquella época. Venían descendientes de la tribu de Leví, venían descendientes de Aarón, los seleccionaban y ahora entraba en el proceso de preparación. Es impresionante observar eso. Dice la palabra de Dios que Moisés tenía el deber de hacer 3 cosas. 4 cosas. Primero, la vestimenta de los sacerdotes era una vestimenta definitivamente sorprendente. Lino fino, púrpura. Algo leía sobre lino fino y que Israel no producía lino fino. Lino fino no producía Israel en ese entonces. Dicen que esa tela la traían de Egipto. Y era la tela que se vestían los reyes y sacerdotes de aquella época. Entonces, miren, los sacerdotes tenían una vestimenta impresionante, que tenía que ser diferente a la del pueblo. ¿Por qué? Porque eso implicaba que había una gran diferencia entre ellos y el pueblo. Ellos habían sido designados, gracias mi hermano, designados por Dios para una función específica. Todas esas prendas que ellos tenían un simbolismo impresionante. No lo voy a decir, pero si usted quiere saber más sobre el tema, Éxodo 28. Usted puede ahí ver en forma detallada cómo se vestían los sacerdotes. Dios le dijo eso a Moisés: haz esto. Pero luego ellos tenían que pasar por procesos. Y mira el primer proceso. Tenían que ser ungidos. Tenían que ser santificados. Y tenían que ser consagrados. Repita esas 3 palabras: ungidos, santificados, consagrados. Solamente voy a tomarme unos minutos para hablar sobre la consagración. ¿Qué implica eso? Si ya eran elegidos de los descendientes de Aarón, ahora Dios manda que tenían que ser ungidos. Esto es precioso, hermano. Créanme que yo no lo había visto. Esto es precioso. ¿Sabe cuánto tiempo demoraba para que un sacerdote sea consagrado a la obra de Dios? Hacían una ceremonia de 7 días. Era una fiesta impresionante. 7 días. Presentaban sacrificios impresionantes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había escogido un grupo de personas para que le sirvan en el altar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Para que le sirvan en el altar. Para esa generación, indudablemente eso era algo impresionante, impactante. La Biblia dice que los ungían. ¿Qué era eso? Era que le echaban aceite sobre esa persona para señalar la función que Dios le iba a dar, pero también para señalar que ese hombre, que en el momento que era separado, él iba a recibir un nivel de autoridad para que pueda servir en la casa de Dios. El aceite es sinónimo de autoridad. De autoridad, aceite. Ahí también hay una enseñanza impresionante. No era cualquier tipo de aceite. No era aceite que usted iba a comprarlo a la esquina. No, esto lo elaboraban los sacerdotes.
y estaba prohibido elaborar este tipo de aceite por cualquier persona. Había un grupo especial para elaborarlo, pero lo usaban para ungir a los sacerdotes y ungir a los profetas y ungir a los reyes. En esta ocasión estamos hablando de los sacerdotes. Tenían que ser ungidos. Luego tenían que ser santificados. Aquí esta palabra en el contexto que lo estamos leyendo implica que esa persona tenía que señalársele la función exacta que iba a cumplir, lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos. Los sacerdotes y levitas son dos grupos diferentes, aunque ambos tenían el mismo privilegio de servir al Señor, pero los que tenían mayor responsabilidad eran los sacerdotes, no los levitas. Los levitas eran personas que ayudaban en el templo, adoraban a Dios, se encargaban de la adoración, se encargaban que todo esté debidamente ordenado, pero eran los sacerdotes encargados de presentar los sacrificios. El sumo sacerdote una vez al año para interceder por el pueblo. Pero esto es interesante observar, muy interesante. Consagrarlos. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 29. Usted puede leerlo ahí, usted puede gozarse. Ahí ve todas las ofrendas que ellos presentaban para consagrar a ese hombre. Ahora yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tanta cosa, no? Ahora queremos de una subir al altar, ¿no? Hay gente que a veces hasta reclama, bueno, ¿y por qué no me ponen a mí? No, yo sí merezco, y otros dicen, yo sí merezco. Nadie merece. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Pero lo que quiero hacerle notar, en esta mañana, mi querido hermano, es cómo se hacían las cosas en el Antiguo Testamento y qué reverencia había. Pero todo lo que Dios mandaba hacer tenía un propósito. ¿Por qué esas exigencias? ¿Por qué tanta solemnidad para esos actos? Bueno, indudablemente, porque sobre ellos, esos hombres, venía una gran responsabilidad. Ya la tenían, pero tenían que pasar por esas áreas. Tenían que consagrarse, dedicarse, separarse para Dios. Pero ¿qué pasaba si no lo hacían? La Biblia lo dice. Tenían el riesgo de morir. Números 28:43. Se arriesgaban a morir. Eso es terrible. Ahora usted se para y nadie se muere. No, pero en la Biblia sí encontramos esos casos. Los hijos de Elí, los hijos de Samuel. Eso es serio. Bien serio. Uno dijo, gracias que estamos en la gracia, hermano. Si no, ya la iglesia tuviera que tener, o todas las iglesias, una funeraria por tantos muertos que hubieran salido de la iglesia al momento de pararse en el altar sin estar debidamente consagrado, santificado. ¿Y qué más? Ungido. Esos principios permanecen. Esos principios permanecen. No se los puede borrar. Usted sigue siendo sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ya no aparecen. Ahora en la gracia las cosas cambiaron y se profundizaron, pero los principios permanecen. Están ahí. Y hoy yo quisiera hablar no de los tres, solamente de uno, que es importante que lo tengamos presente en este tiempo donde la situación es complicada, es difícil, donde a veces no sabemos ya ni quién creer. Andamos llenos de miedo, ¿no? Ayer escuchaba a alguien decir que los miedos se están apoderando de la gente. Y decía este señor, ¿saben? Dice, los miedos en los adultos traen ciertos síntomas,
los miedos en los adolescentes traen ciertos síntomas. Y los miedos en los niños traen ciertos síntomas. Y en los miedos en los adultos mayores, ese trae otro tipo de síntomas. Y me llamó la atención. Yo dije, es verdad. Y este señor decía, hay que tener mucho cuidado con los adolescentes, con la juventud, porque en ellos el miedo es mortal. Un joven adolescente que tiene miedo no es lo mismo de un adulto que tiene miedo. No es lo mismo. El efecto es terrible y hay que ayudar. Y hoy estamos viviendo eso, una generación llena de miedo. Jóvenes que han perdido la dirección, personas que no saben qué hacer, me quedo en el país, me voy del país. Ayer veía por la noticia de un policía que gracias a Dios logró evitar que un joven se quite la vida en Quito. Pasaron imágenes bien dolorosas y cuando lo sacan del puente, un jovencito, hermano, y lloraba, se desesperaba. Eso se está agigantando. Eso es un manto que está sobre nuestra nación y sobre muchas naciones del mundo. La gente está llena de miedo. Llena de miedo. Hay cristianos también llenos de miedo. También llenos de miedo. Pero ¿cómo vamos a vencer? Déjame decirte hoy esta palabra, aunque te parezca rara. Hay poder en la consagración a Dios. Voy a pedirte que le des un fuerte aplauso al Señor. Hay poder en la consagración a Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo cosas terribles y viendo cosas terribles, mucha gente anda decepcionada, sin saber qué hacer ni cómo hacer. Pero quiero decirle en esta mañana, mi hermano, mi hermana, usted debe saber primero quién es en Cristo Jesús. El Señor demandó consagración, no a cualquier persona. Le mandó consagración en el Antiguo Testamento a un grupo específico. Ahora, en este tiempo de gracia, Dios nos sigue llamando a que nos consagremos. Pero ya no es a un pastor o a un sacerdote, sino a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y su Salvador personal. Si usted ha creído en Cristo, permítame decir que usted debe tener presente siempre quién es en el Señor. Lo que el mundo diga de usted poco importa. Ayer yo me enteré algunas cosas de hermanos que me dijeron. Yo me río. Me dice, pastor, una hermana nos contaba, una persona dijo esto de usted. Y ahorita entra al templo, conversaba con unos hermanos. Y me dice, pastor, una señora lo hizo pedazos, dijo cosas terribles. Y ya no iba a aguantar más, dice, escuchar esas cosas. Le digo, no te preocupes, hermano, tranquilo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién pelea por nosotros. ¿Quién pelea por nosotros? Pero si yo no hubiera sabido esta verdad, eso me hubiera apagado mi fe y comenzar a llorar y a ponerme triste. Pero no, ahora aprendí que hay alguien que pelea por nosotros. Pero para que tú sepas que Dios pelea por ti, tú tienes que saber quién eres en Dios. ¿Quién eres en Dios? Vivimos en un mundo donde, bueno, ahora yo veo que ha cambiado un poco, pero en mi tiempo de joven, la gente te valorizaba por los títulos que tú tenías. Recuerdo en la universidad había maestros que no les gustaba que le llamen por su nombre, sino por el título que habían poseído. Pero esa no es tu esencia, el título. Bueno que sigas estudiando. Es buenísimo que sigas preparándote. No te quedes con los brazos cruzados. Sigue estudiando, sigue preparándote, sigue formándote, que eso es importantísimo. Pero los títulos que obtengan no dicen quién eres tú verdaderamente. No dicen. Lo que dicen quién eres tú es tu carácter,
tu carácter. Y ahora usted debe saber que si usted nació de nuevo, usted debe saber quién es en Cristo Jesús. Dice la Biblia, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que era y el que había de venir, y a los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y oiga aquí, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No sé si lo captó, pero voy a repetir. Y nos hizo, diga conmigo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. No sé si usted cree esta palabra. ¿Cuántos la creen? Agárrala. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es experto para minimizarte. Satanás es experto para que te sientas aplastado, perdónenme, como cucaracha. El diablo es experto para hacer eso con los cristianos. Te humillan en el trabajo, te humillan en el barrio, te humillan en la empresa, y a veces vienes a la iglesia y te humillan también los hermanos. Pero cuando tú tienes esta palabra grabada en tu corazón y tú sabes quién eres en Cristo, entonces eso rebota. El diablo te da, pero rebota. ¿Por qué? Porque tienes la palabra grabada en tu corazón. Lamentablemente hay cristianos que más le creen al mundo que a Dios. Y tienes problema. Si tú no le crees a Dios, tienes problema. Tú eres un blanco fácil para que Satanás destroce tu vida. Consagrarnos es el llamado de Dios para este tiempo, para la iglesia de hoy. No hay vuelta atrás. Necesitamos consagrarnos, dedicarnos a Dios. Dios dijo esta palabra a los cristianos, aquellos que le aceptaron y creyeron. Dios demanda consagración. Dile al que está al lado, Dios demanda consagración. Y nos hizo reyes y sacerdotes, gloria a Dios. Aunque no tengas corona, porque todavía no la recibimos, pero un día la vamos a recibir. A su nombre. Reyes y sacerdotes. Tu vecino no sabe que tú eres un rey, una reina. Tu empleador no sabe que tú eres un rey, una reina. No sabe. No sabes que eres un sacerdote de Dios. Él no lo sabe porque le falta conocimiento. Pero el cristiano sabe la posición que Dios nos ha dado desde el momento, oiga esto, que Él nos lavó con su sangre. A su nombre. Eso implica consagración. Esto no fue por méritos propios. Esto no fue porque yo se lo pedí. No, esto fue por gracia. Esta posición es por gracia. Por la gracia de Dios, Dios te hizo sacerdote. Por su amor, Él te hizo rey. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Esto es importante tenerlo presente. Porque la demanda que Dios le hizo a los sacerdotes del Antiguo Testamento es la misma que nos hace ahora a nosotros. Yo no tengo vestimenta de sacerdote, pero tengo la unción del sacerdote. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 algo muy interesante. Esta demanda es a la iglesia. ¿Por qué consagrarnos? Porque cada vez se va a hacer más difícil consagrarnos. Oiga esto. Cada vez se hará más difícil caminar en santidad.
cada vez va a ser más difícil darle tiempo a Dios. Créame, hay cristianos ahora que no tienen tiempo para nada, para congregarse. No tienen tiempo. Y ellos lo dicen con claridad, hermano, es que no tengo tiempo. Satanás bloqueó su mente haciéndole creer esa basura. No tienes tiempo. Sí tienes tiempo. Administra bien tu tiempo. Necesitamos tener presente esa verdad. La demanda de Dios para la iglesia de hoy es que nos consagremos a su nombre. Nos consagremos. Los tiempos son difíciles, pero es necesario consagrarnos. Escuchen lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Diga, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A su nombre. Ahí hay consagración. A su nombre. Voy a leer otra versión. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras y maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahí hay propósito. Predicar el evangelio es la responsabilidad suprema de la iglesia. Hay que hacerlo, pero indudablemente los que lo hacen tienen que cumplir condiciones. Hay condiciones. Una persona que no ha nacido de nuevo no está capacitada para predicar el evangelio. No está capacitada para predicar el evangelio. Entonces Dios nos consagró a través de su gracia, a través de Cristo. Y no solamente que nos ha consagrado o nos está pidiendo consagración, también nos ha dado de su unción. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Lo mismo que los sacerdotes. Lo mismo que los sacerdotes. Ellos recibían un aceite especial que se derramaba en sus cabezas. Nosotros hemos recibido la presencia del Espíritu de Dios y está en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, esto es poderoso. Los sacerdotes del Antiguo con los sacerdotes del Nuevo Testamento, indudablemente hay características similares. Dios le pide a la iglesia consagración. Dios le pide a la iglesia que te apartes del mundo y te consagres a Dios. ¿Por qué? Escuche esto. La consagración a Dios trae poderes sobrenaturales e impresionantes. Primero quiero decirle esto. Dios demanda consagración, pero la decisión final la tiene usted. Porque usted puede desconsagrarse. Dios no te va a tener con el revólver en la cabeza, a ver, sigue consagrado, sigue consagrado, sigue consagrado. Dios no funciona así. Dios va siempre a esperar que tu corazón, que tiene el Espíritu de Dios y la palabra que la tienes en tu corazón, tú reacciones a esa verdad y dispongas tu voluntad a consagrarte a Dios. La consagración es una demanda de Dios, pero funciona si tú decides consagrarte. No funciona si tú simplemente crees en Dios. La otra cosa importante de la consagración, mi hermano querido, es que la consagración no solamente es de tipo personal. O sea, yo me consagro a Dios, mi cuerpo, mis manos, todo lo consagro. Pero en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento habla de consagración generalizada. ¿Qué significa eso? Que no solamente yo debo consagrarme, sino mi billetera también. Alaba lo que él vive. Es lindo alabar a Dios.
Es lindo bendecir el nombre del Señor. Recuerdo que una vez leí una anécdota de un misionero que iba a bautizar a algunos hermanos y de repente un hermano ya estaba por la mitad del río y se mete la mano al bolsillo y se da cuenta que tenía la billetera. Y el misionero estaba que lo observaba y le dice: hermano misionero, perdóneme, la billetera la tengo aquí en el bolsillo del pantalón, por favor, téngamela, que no quiero que se me moje. El misionero le dice: no, déjala que ella también se bautice. Déjala que ella también se bautice. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te consagras a Dios, también tus recursos los consagras a Dios. Tus bienes los consagras a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Él. Me gocé esta mañana, un carro falló. Y gloria a Dios, y felicito a los hermanos por eso. Todos los que tienen carro deben saber que esa es nuestra política. Un carro falló, pero enseguida los hermanos se movieron a llamar y gracias a Dios todos, ahí estamos con el carro. Aquí está el carro, hermano, vamos para allá, gloria a Dios. Recuerdo en uno de los encuentros que tuvimos, también los carros fallaron. Dios mío, no había cómo llevar tanta gente al encuentro. Y algunos hermanos llamaron a todos los hermanos que tenían carro y ni uno solo dijo: yo no puedo. Ahí estamos. Y qué hermoso, una caravana de carros llevando almas para que conozcan a Cristo. Eso fue hermoso. Eso es bonito. Me llenó de gozo. Yo no vine a despedir a los jóvenes. Yo no estuve con ellos porque ya ellos me dijeron: pastor, nosotros sí lo podemos hacer. Amén. Sé que lo pueden hacer. Ya el pastor los detestó a los jóvenes, a los adolescentes por el equipo que hay, a las damas también por el equipo que hay. Todavía los caballeros, falta un poquito. Pero necesitamos entender que cuando hay gente al frente consagrada que sirve al Señor, son instrumentos de gloria. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Son instrumentos, Dios los va a bendecir. Ahora, tenemos que tener también presente que la consagración no es al pastor, no es a la iglesia, es a Dios. Dios te está pidiendo: sepárate, apártate de lo malo, sírveme, porque me vas a servir a mí, no al pastor. Algunos dicen: hermano, yo estoy aquí para servirle a usted. Sí, puede ser, pero tú tienes que tener más claro la idea. Tú vas a servir al Señor. ¿Por qué? Porque yo no te puedo muchas veces ni dar las gracias por lo que tú haces, pero Dios sí. Yo no voy a estar contigo todos los días de tu vida, pero Dios sí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios sí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú y yo nos consagramos a Dios? Voy a mencionarles varias cosas. Primero, consagrarnos a Dios, escuche aquí esto con claridad, nos capacita a servirle a Dios en forma eficiente. Voy a repetirlo otra vez. Consagrarnos a Dios nos permite servirle en forma eficiente. Recuerde que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que cumplir esos procesos. Desde su forma de vestir, su consagración, su unción, no podían entrar al lugar santísimo, no podían ministrar porque arriesgaban sus vidas, porque Dios es 3 veces santo. Increíble. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, trabajamos en forma más eficiente. El diablo se va a oponer. Vamos a encontrar resistencia, pero hay poder en la sangre de Cristo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A su nombre. Tu consagración te permite ser un canal de bendición a la gente. Te permite ser un canal de bendición donde tú vas. Tú no necesitas ponerte un título ni andar diciendo que eres consagrado. La gente lo va a percibir, la gente lo va a ver. Alabado sea el nombre del Señor. La gente lo va a saber. Dale un aplauso al Señor. Te capacita a servir eficazmente la consagración a Dios.
La otra cosa que te capacita, escuchen los jóvenes queridos, escuchen esto, te capacita a ser un vencedor frente a las tentaciones. Ningún creyente que no consagre su vida a Dios podrá enfrentar las tentaciones. Y están cada vez más fuertes, más terribles. Terribles. Satanás se renueva, ¿sí sabía usted? Nosotros a veces no nos renovamos, queremos seguir ahí con el mismo método. Satanás no. Satanás se renueva. Usa trampas nuevas. Las maquilla bien para atrapar a los creyentes. Pero ¿sabe? Cuando tú te desconsagras, puedes caer. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. ¿Dónde están esos vencedores? Algunos dicen, pastor, yo no me siento vencedor. Yo me siento derrotado. Yo me siento, y te sientes y no te das cuenta la raíz. Que tu falta de consagración te lleva a pensar de esa manera. Y te lleva a actuar de esa manera. Otra verdad, la tercera verdad sobre lo que va a ser la consagración a Dios en tu vida, es que vas a tener siempre dirección divina. Siempre, diga siempre. Dirección divina. Es triste ver cristianos sin dirección. Es triste ver jóvenes sin dirección. A veces no saben qué hacer. ¿Me casaré o no me casaré? ¿Me quedo o me voy? Alguien me dijo, me voy a la China, pastor. Bueno, Dios te bendiga. ¿Ya oraste? No, es que una chinita me invitó. Le digo, ¿has escuchado esa canción En el bosque de la China? Escucha eso y ora y después decide. Vivimos sin dirección. Otro hermano me decía, pastor, me botaron del trabajo. Un buen trabajo, ganaba muy bien. Dice, y no sé qué hacer. El mundo se ha derrumbado. Hermano, no, tranquilo. No se ha derrumbado. Está aquí. El Señor está ahí a tu lado. Te está esperando. A ver, hijo mío, estás derrotado. Sí, se te botaron del trabajo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿A llorar, a lamentarte? No, le digo, hermano. Eso déjalo para el que no tiene a Cristo. Pero tú tienes a Cristo. Y tú tienes las promesas del Rey. No habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oh, vasalla. A su nombre sea la gloria. La consagración te trae dirección. La consagración te trae dirección. El Espíritu de Dios está dispuesto a dirigirte. No sabes qué hacer con tu hija, con tu hijo. Conságrate. Estás faltado. Estás falta de dirección. No sabes qué hacer. Dice la Biblia en Romanos 8:14, mas a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Él dejó su presencia para guiarte. Y la presencia de Dios o el Espíritu de Dios es Dios mismo. ¿Entiende eso? El Espíritu Santo no es una energía, aunque Él da energía, pero no es energía, es una persona, es Dios. Y yo voy a guiar a mis hijos. Pero si mis hijos no se consagran, si mis hijos no claman a mí, si mis hijos no se postran ante mí, ¿qué puedo hacer? Dios respetará tu voluntad. Dios no es metido, hermano. Yo he aprendido en mi vida cristiana que Dios no es metido. Yo lo llamo, Él viene. Pero Él no se va a meter si tú no lo llamas. Él no se va a meter si tú no lo llamas. Llámalo, llámalo de rodillas, con el corazón contrito y humillado. Llámalo y Él vendrá. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Él vendrá. La consagración te da dirección, te trae dirección divina. Otra verdad poderosa, la consagración, oiga esto, te capacita para que tú seas una persona fiel y firme en los caminos del Señor. La consagración tiene ese poder, traerte fortaleza interna, traerte estabilidad.
Por eso hay que romper con todo lo que te impida consagrarte, todo lo que te impida buscar a Dios, todo lo que impida congregarte, todo lo que impida acercarte a Dios. Tienes que romper con eso. Lucas capítulo 22, versículo 34. Usted puede leer ahí que muchas personas no pudieron seguir al Señor porque los afanes de la vida se lo impedían. A veces los problemas de la vida nos impiden, ¿no es cierto? Nos impiden servir al Señor. A veces los malos testimonios también se vuelven una fuente de impedimento. Dios mío, yo a esa iglesia yo no voy ni loco, ¿no? Hay mucho problema con esos hermanos, peleoncísimos. Parece un ring peleando los hermanos. Pero déjame decirte esto. Cuando tú estás consagrado a Dios, tu mirada está puesta en Cristo. Tu mirada está puesta en Cristo. No en la debilidad de la gente, sino en el poder y la gracia de Dios. Recuerden, la iglesia no es perfecta. No somos perfectos los que entramos a la iglesia. Somos personas que estamos siendo perfeccionadas por la gracia y el poder de Dios. Denle un aplauso al Señor. Termino aquí. Entonces hay poder en la consagración. Los sacerdotes tenían que estar consagrados, ungidos. Los de hoy lo mismo. Ya no es el sacerdote o el pastor, toda la iglesia de Cristo. Porque Dios estableció que usted sea un rey y un sacerdote. Eso no lo estableció la iglesia, eso vino del cielo para usted y para mí. Pero, ¿qué caracteriza a una persona consagrada? Voy a hablar solamente pocas características porque el tiempo me gana y hay mucho que hablar aquí. ¿Cómo sabemos cuando alguien se ha consagrado o está consagrado? Yo recuerdo en mi tiempo habían personas que se vestían de blanco todito, bien bonito, hombres y mujeres, y parecían angelitos. Uy, qué bonito los hermanos, todos de blanco. Gloria a Dios, sí, dice hermano, porque Dios es santo, ¿sabe? Está bien, pero después uno descubre una lenguota terrible. Gente que maltrataba a sus esposas. Digo, estos santos son falsos. Y a veces muestran consagración y te sorprenden, hermano. Yo oro, ayuno todos los días. Yo oro 8 horas diarias. Chuzo, uno se queda, Padre bendito. Estoy mal yo. Ora 8 horas, Padre, ¿y cómo se porta? Y ora 5 minutos, ¿y cómo se porta? Y uno comienza a observar. Pero escucha esto. La Biblia nos dice en forma contundente cuáles son las características de alguien que vive una vida consagrada a Dios. Y voy a ir rapidito porque algunas cosas usted las sabe. La primera, una persona que es consagrada a Dios, su testimonio siempre será limpio. A su nombre. Limpio. Que el diablo te lo ensucie es una cosa, pero delante de Dios, tu testimonio está limpio. Alábalo si puede. Escuche esto. Yo aprendí muchos años y una de ellas fue la que me ayudó mucho a entender esta verdad, fue la doctora Jenny Olivos, que ya partió a estar con el Señor. Y ella me decía, pastor, cuando usted enfrente situaciones difíciles, la gente lo critique, tire su testimonio por los suelos, recuerde, déjeselo al Señor. Y ella me lo decía con una sonrisa y una pasividad. Yo decía, déjeselo al Señor. Usted dice eso porque no es a usted. No, déjeselo al Señor. Pero me golpeaban esas palabras. Después tuvimos al misionero Zacarías Mora y él estuvo conmigo en una situación bien difícil que se dio. Bien difícil. También personas comenzaron a tirar el testimonio abajo. Y recuerdo que el hermano me dijo, mira Marco, yo te conozco. Así que sigue sirviendo al Señor y no le pares a volar al diablo. Pero él me vio bien decaído. Yo estaba aquí, me acuerdo, en ayuno cuando él entró. Me dijo, te voy a decir algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Una vez un hombre de Dios me dijo, eso le va a pasar a todo aquel que sirve al Señor.
que siempre el diablo va a tratar de tirar tu testimonio por los suelos. Pero recuerda que cuando los perros ladran es porque tú avanzas. Y este hermano me dijo que sacó un anillo que tenía. Este es un anillo de oro, me dijo. Le digo, sí, hermano, Zacarías, es de oro. Ahora mira lo que voy a hacer. Escupió. Después cogió tierra, no sé de dónde la sacó y ensució el anillo. Y me hizo esta pregunta que me impactó, me desbarató. Me dijo, mira, he escupido este anillo, tiene tierra este anillo y tiene lodo también. La pregunta que te quiero decir, ¿este anillo deja de ser anillo? No, yo también me quedé mudo como ustedes. Estaba pensando, él me dijo, no, esto sigue siendo un anillo de oro. Lo que tengo que hacer es lavarlo nada más. Eso está pasando contigo, así que prepárate porque no será la primera ni la última. Eso me sanó, hermanos. Esa palabra me sanó. Y entendí ahora que esto es parte del ministerio. Ahora, si usted llora porque hablan de usted, dele gloria a Dios, lo está formando el Señor. Gracias, Señor, me están apaleando, gracias. Dale gracias. Porque Dios tiene propósitos. Esta semana estaba leyendo la vida de José y cada vez que la leo yo lloro. Y algo más Dios me enseña de la vida de José. Pero qué mala gente eran los hermanos, que quisieron matarlo. Por unos, él no fue muerto, un hermano intervino. Pero todos los hermanos querían matarlo. Y cuando se murió el papá, cuando ya pasó toda esa historia que lo reconocieron y todo eso, los hermanos se reunieron y dijeron, oye, ya mi papá murió. Ahora nuestro hermano José, al ver que el papá murió, ahora sí, se venga de nosotros. Y los que han leído la historia, José hace una declaración impresionante que rompe los esquemas humanos, que rompe la forma de pensar de nosotros y de esta raza humana, de los intelectuales de la época. Rompe ese hombre con lo que él dijo cuando vio a sus hermanos y los hermanos lloraron, ñaño, perdónanos, ¿verdad? Que nosotros quisimos matarte, te vendimos, perdónanos. Y él los ve y comienza a llorar con ellos. Yo los he perdonado, le dice. Yo los he perdonado. Pero quiero que sepan algo, que todo esto que me ha pasado vino por la mano poderosa de Dios. Todo esto que he pasado, que ustedes me tiraron en el pozo, me vendieron, estuve en la cárcel, todo esto pasó por obra y gracia de Dios. Es increíble, hermano. Tú estás pasando prueba, dale gracias. Te está formando el Señor. ¿Estás llorando? Sigue llorando. Te está formando el Señor para transformar tu carácter, para que seas diferente, para que tú veas su gloria. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Para que el carácter de Cristo se forme en tu vida y en mi vida. Termino. ¿Cómo sabemos que alguien está consagrado? Dando buen testimonio. ¿Cómo sabemos que una persona está consagrada? Espíritu de servicio al prójimo. No puede, como ayer le decía a los líderes, no puede haber en la iglesia alguien que diga, me convertí y no quiere servir. Me convertí y no quiere aprender las cosas espirituales. Ese no se convirtió en nada. Ese no se convirtió. Bíblicamente no se convirtió. Porque el que se convirtió tiene amor y pasión por las almas. Tiene amor y pasión de impartir lo que Dios le dio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tiene hambre y sed de justicia. El que está consagrado, oiga esto, todo lo hace para la gloria de Dios. Todo lo hace para la gloria de Dios. Todo acto, toda acción que él hace, lo hace para honrar el nombre de Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado. Que mi Dios sea exaltado. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios sea el bendecido. Dios le está demandando consagración a la iglesia de hoy.
Porque vienen tiempos más difíciles y más difíciles y más difíciles. Más afán, más necesidad. Y la iglesia de Cristo tiene que entender cuál es el camino que Dios estableció. Consagremos nuestra vida a Dios. Rompe con aquello que te está impidiendo consagrarte. Deja a un lado toda cosa que está afectando tu acercamiento a Dios. La decisión es tuya. No es mía, es tuya. Póngase.